Imaginen un mundo sin pecado, sin dolor, sin muerte. Un mundo donde todo era perfecto, donde la armonía y la paz reinaban. Ese mundo existió, y se llama Edén. La historia comienza en el libro de Génesis, capítulos 1 a 3, donde se nos cuenta la creación del mundo y de la humanidad. Dios, el creador del universo, decidió crear a la humanidad a su imagen y semejanza. La creó a partir del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. La llamó Adán, y lo colocó en el jardín de Edén, un lugar de belleza y abundancia. Allí, Adán vivía en comunión con Dios, sin temor, sin vergüenza, sin dolor. Pero, ¿qué es lo que hace que la humanidad sea tan especial? La respuesta es simple: la relación con Dios. Dios creó a la humanidad para que tuviera una relación personal con Él, para que lo amara y lo obedeciera. Y Adán tenía todo lo que necesitaba para hacerlo. Tenía la presencia de Dios, la comunión con Él, y la libertad de elegir. Sin embargo, había una condición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que si comía de ese fruto, moriría. Pero, ¿qué es lo que hace que el pecado sea tan tentador? La respuesta es la desobediencia, la rebeldía contra Dios. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva, la mujer de Adán, y le dijo que Dios estaba ocultando algo, que si comían del fruto, serían como dioses. Eva se dejó engañar, y Adán también cayó en la trampa. Comieron del fruto, y en ese momento, todo cambió. La armonía se rompió, la comunión con Dios se perdió, y la muerte entró en el mundo. La caída del hombre fue un desastre, un cataclismo que afectó a toda la humanidad. La relación con Dios se rompió, y el pecado se convirtió en la norma. Pero, ¿qué es lo que hace que Dios sea tan misericordioso? La respuesta es el amor. Dios no se rió de la humanidad, no la abandonó a su suerte. En lugar de eso, prometió un Salvador, un Redentor que restauraría la relación con Él. Y así, la historia de la humanidad comenzó a tomar un rumbo diferente. La promesa de un Salvador se convirtió en la esperanza de la humanidad, y la búsqueda de la redención comenzó. Pero, ¿quién sería ese Salvador? ¿Cómo se cumpliría la promesa de Dios? La corrupción de la humanidad, el declive de la sociedad. La caída del hombre tuvo un impacto devastador en la humanidad. La relación con Dios se rompió, y el pecado se convirtió en la norma. La corrupción se extendió como un cáncer, afectando a toda la sociedad. La historia de la humanidad se convirtió en una serie de historias de violencia, injusticia y rebelión contra Dios. La Biblia nos cuenta que la humanidad se dividió en dos grupos: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios eran aquellos que seguían a Dios, que intentaban vivir de acuerdo a sus mandamientos. Los hijos de los hombres, por otro lado, eran aquellos que se habían apartado de Dios, que seguían sus propios caminos y deseos. La corrupción se extendió rápidamente, y la humanidad se convirtió en una sociedad violenta y cruel. La Biblia nos dice que la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6:11, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal, Génesis 6:5. La humanidad había llegado a un punto en el que no había vuelta atrás. La corrupción se veía en todos los aspectos de la sociedad. La justicia se había perdido, y la opresión y la explotación eran comunes. La familia, la unidad básica de la sociedad, se estaba desintegrando. La humanidad se había convertido en una sociedad egoísta y cruel, donde cada uno miraba por sí mismo. Pero, ¿qué es lo que hace que la humanidad sea tan propensa a la corrupción? La respuesta es la naturaleza pecaminosa del hombre. La Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, Jeremías 17:9. La humanidad tiene una tendencia natural a alejarse de Dios y a seguir sus propios caminos. Dios, sin embargo, no se rinde. A pesar de la corrupción de la humanidad, Él sigue siendo un Dios de amor y misericordia. Él busca a aquellos que se acerquen a Él, que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Él. En medio de la corrupción, Dios encontró a un hombre justo, Noé. Noé era un hombre que caminaba con Dios, que se había apartado de la corrupción de la sociedad y que buscaba hacer la voluntad de Dios. Dios vio en Noé un corazón dispuesto a obedecer, y decidió utilizarlo para salvar a la humanidad de la destrucción que se avecinaba. La historia de Noé es un recordatorio de que, a pesar de la corrupción de la humanidad, Dios sigue siendo un Dios de amor y misericordia. Él busca a aquellos que se acerquen a Él, y les ofrece la salvación y la redención. Pero, ¿qué es lo que Dios planea hacer con la humanidad corrupta? La llama de Dios, un llamado a la obediencia. Dios, en su infinita sabiduría, decidió llamar a Noé,
un hombre justo y obediente, para que se convirtiera en el instrumento de su plan de salvación. La Biblia nos dice que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. La humanidad había llegado a un punto en el que no había vuelta atrás, y Dios decidió enviar un diluvio para destruir la tierra. Pero, ¿por qué Dios eligió a Noé? La respuesta es simple. Noé era un hombre que caminaba con Dios, que se había apartado de la corrupción de la sociedad y que buscaba hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Noé era varón justo y perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Noé era un hombre que había encontrado favor a los ojos de Dios, y Dios decidió utilizarlo para salvar a la humanidad. Dios llamó a Noé y le dijo: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Pero, en medio de la destrucción, Dios ofreció a Noé una oportunidad de salvación. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Noé, sin embargo, no se detuvo a pensar en la lógica de la situación. No se preguntó cómo un diluvio podría cubrir la tierra, o cómo podría construir un arca lo suficientemente grande para albergar a todos los animales. No, Noé simplemente obedeció. La Biblia nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis 6:22. La obediencia de Noé es un ejemplo para nosotros hoy en día. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias, debemos confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. La obediencia de Noé no fue fácil, pero fue la clave para su salvación y la de su familia. Dios no solo le dio a Noé instrucciones para construir el arca, sino que también le dio una promesa: estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. La promesa de Dios era clara: aquellos que se arrepintieran y se volvieran a Él serían salvos. La llamada de Dios a Noé es un recordatorio de que Él sigue siendo un Dios de amor y misericordia. A pesar de la corrupción de la humanidad, Dios sigue buscando a aquellos que se acerquen a Él, que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Él. Pero, ¿qué sucedió cuando Noé comenzó a construir el arca? La construcción del arca, un proyecto de fe. La construcción del arca fue un proyecto monumental que requirió fe, dedicación y obediencia de Noé. La Biblia nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Génesis 6:22. Noé no se detuvo a pensar en las dificultades o en las críticas de los demás. Simplemente se puso a trabajar. La construcción del arca debió ser un proceso largo y arduo. Noé tuvo que reunir materiales, diseñar el arca y supervisar la construcción. La Biblia nos dice que el arca tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Génesis 6:15. Esto es aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. La construcción del arca no solo fue un proyecto físico, sino también espiritual. Noé estaba construyendo un refugio para su familia y para los animales, pero también estaba demostrando su fe en Dios. La Biblia nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Noé estaba demostrando su fe en Dios, a pesar de que no veía el resultado final. La construcción del arca también debió ser un testimonio para los demás. La gente debió preguntarse qué estaba haciendo Noé, y él debió explicarles que estaba construyendo un arca para salvarse del diluvio que Dios había prometido enviar. La Biblia nos dice que Noé, cuando se le anunció que había de haber un diluvio, fue movido por temor, y preparó un arca para salvar a su familia. Hebreos 11:7. Pero, a pesar de la fe de Noé, no todos creyeron en su mensaje. La Biblia nos dice que la gente se burlaba de Noé y de su arca, y no se arrepintieron hasta que vino el diluvio y los alcanzó a todos. Mateo 24, 38-39. La incredulidad y la burla de los demás no detuvieron a Noé. Él siguió adelante con la construcción del arca. La construcción del arca es un ejemplo para nosotros hoy en día. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades y las críticas, debemos seguir adelante con la obra que Dios nos ha encomendado. La Biblia nos dice que no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6:9. Noé no se desanimó, y su fe fue recompensada. La construcción del arca estuvo a punto de terminar, y Noé se preparó para la llegada del diluvio. Pero, ¿qué sucedió cuando el diluvio llegó? La entrada en el arca, un momento de salvación.
La entrada en el arca fue un momento crucial en la historia de Noé y su familia. Después de años de construcción, el arca estaba finalmente lista para recibir a sus ocupantes. La Biblia nos dice que Dios dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí. Génesis 7:1. Noé y su familia se prepararon para entrar en el arca, llevando consigo los animales y los alimentos necesarios para su supervivencia. La Biblia nos dice que Noé entró en el arca, y con él sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, y los animales, y las aves, y los reptiles. Génesis 7:7. La entrada en el arca fue un momento de fe y obediencia para Noé y su familia. A pesar de las dudas y los temores que debían tener, ellos confiaron en la promesa de Dios de salvarlos del diluvio. La Biblia nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Noé y su familia demostraron su fe en Dios al entrar en el arca. La entrada en el arca también fue un momento de separación. Noé y su familia se separaron de la gente que no creía en el mensaje de Dios y que no se arrepintió de sus pecados. La Biblia nos dice que la gente se burlaba de Noé y de su arca, y no se arrepintieron hasta que vino el diluvio y los alcanzó a todos. Mateo 24, 38-39. La entrada en el arca fue un momento de protección. Dios cerró la puerta del arca detrás de Noé y su familia, protegiéndolos del diluvio que se avecinaba. La Biblia nos dice que Dios cerró la puerta del arca, y Noé y los que estaban con él en el arca, y los animales, y las aves, y los reptiles, fueron llevados al arca. Génesis 7, 16-17. La entrada en el arca fue un momento de salvación. Noé y su familia se salvaron del diluvio, y se convirtieron en los fundadores de una nueva humanidad. La Biblia nos dice que Noé fue hallado justo delante de Dios, y fue salvo por el agua. 2 Pedro 2:5. La entrada en el arca es un ejemplo para nosotros hoy en día. Nos recuerda que la salvación viene a través de la fe en Dios, y que debemos separarnos del mundo y de sus pecados. La Biblia nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La entrada en el arca marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Noé y su familia. Pero, ¿qué sucedió después de que el arca se cerró? El diluvio, un juicio de Dios. El diluvio fue un evento catastrófico que cambió la faz de la tierra. La Biblia nos dice que Dios hizo que viniera un diluvio sobre la tierra, y las aguas cubrieron la tierra. Génesis 7:10. El diluvio fue un juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, y un recordatorio de su poder y su justicia. La descripción del diluvio en la Biblia es impresionante. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron la tierra, alcanzando una altura de 15 codos. Génesis 7:20. La tierra se convirtió en un mar de agua, y todo lo que respiraba, incluyendo a los animales y a los seres humanos, pereció. El diluvio fue un evento global, que afectó a toda la tierra. La Biblia nos dice que las aguas cubrieron la tierra, y las montañas más altas que había debajo del cielo fueron cubiertas. Génesis 7, 19-20. El diluvio fue un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la creación, y de su poder para juzgar a la humanidad. Pero, ¿qué sucedió con Noé y su familia en el arca? La Biblia nos dice que el arca reposó en el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat. Génesis 8:4. El arca se convirtió en un refugio seguro para Noé y su familia, protegiéndolos del diluvio. El diluvio también fue un recordatorio de la misericordia de Dios. A pesar de la destrucción y la muerte que causó, el diluvio fue un medio para salvar a Noé y su familia, y para preservar la vida en la tierra. La Biblia nos dice que Dios se acordó de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Génesis 8:1. El diluvio es un evento que nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios. Noé y su familia se salvaron porque obedecieron a Dios y entraron en el arca. La Biblia nos dice que la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. El diluvio también es un recordatorio de la promesa de Dios de no destruir la tierra con un diluvio otra vez. La Biblia nos dice que Dios estableció un pacto con Noé, y con sus hijos, y con todos los seres vivientes, diciendo: no habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9, 12-17. El diluvio marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva. Pero, ¿qué sucedió después de que el diluvio cesó? La salvación, un nuevo comienzo. La salvación de Noé y su familia fue un milagro de Dios. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, el diluvio cesó,
y el arca se posó sobre las montañas de Ararat. La Biblia nos dice que el arca reposó en el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat. Génesis 8:4. Noé y su familia salieron del arca, agradecidos y aliviados de haber sido salvados del diluvio. La Biblia nos dice que Noé edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. Noé ofreció un sacrificio de agradecimiento a Dios, reconociendo su salvación y su misericordia. Dios se complació con el sacrificio de Noé, y le prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. La Biblia nos dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Dios les dio una nueva oportunidad para vivir y prosperar en la tierra. La salvación de Noé y su familia es un ejemplo de la salvación que Dios ofrece a la humanidad a través de Jesús Cristo. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La salvación es un regalo de Dios, que se recibe por fe en Jesús Cristo. La salvación también es un nuevo comienzo. Noé y su familia recibieron una nueva oportunidad para vivir y servir a Dios. La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La salvación nos hace nuevas criaturas, con una nueva vida y un nuevo propósito. La salvación de Noé y su familia es un recordatorio de la misericordia y el amor de Dios. A pesar de la destrucción y la muerte que causó el diluvio, Dios salvó a Noé y su familia, y les dio una nueva oportunidad para vivir. La Biblia nos dice que el amor de Dios es más grande que el pecado, y su misericordia es eterna. 1 Juan 4, 8-10. La salvación es un tema central de la Biblia, y es el corazón del mensaje de Dios para la humanidad. La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Dios quiere que todos se salven, y ha provisto la salvación a través de Jesús Cristo. La salvación de Noé y su familia es un ejemplo de la salvación que Dios ofrece a todos. Pero, ¿qué sucedió después de que Noé y su familia salieron del arca? El pacto con Noé, un compromiso eterno. Después de la salvación de Noé y su familia, Dios estableció un pacto con ellos. La Biblia nos dice que Dios estableció su pacto con Noé, y le dijo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros. Génesis 9:9. Este pacto fue un compromiso eterno entre Dios y Noé, y se convirtió en un modelo para los pactos futuros que Dios establecería con su pueblo. El pacto con Noé fue un pacto de promesa, en el que Dios se comprometió a nunca más destruir la tierra con un diluvio. La Biblia nos dice que no habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:11. Dios estableció un arco iris en el cielo como señal de su pacto, y dijo que cuando vea el arco iris en las nubes, me acordaré de mi pacto. Génesis 9:16. El pacto con Noé también fue un pacto de bendición. Dios bendijo a Noé y a su familia, y les dijo que fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Dios les dio la tierra y les prometió que serían fructíferos y se multiplicarían. El pacto con Noé es un ejemplo de la fidelidad de Dios. A pesar de la desobediencia de la humanidad, Dios se comprometió a mantener su pacto y a bendecir a su pueblo. La Biblia nos dice que Dios es fiel, y no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. El pacto con Noé también es un recordatorio de la importancia de la obediencia. Noé y su familia se salvaron porque obedecieron a Dios y entraron en el arca. La Biblia nos dice que la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. El pacto con Noé es un modelo para los pactos que Dios establece con su pueblo en la Biblia. Dios se compromete a ser nuestro Dios, y nosotros nos comprometemos a ser su pueblo. La Biblia nos dice que yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jeremías 31:33. El pacto con Noé es un recordatorio de la misericordia y el amor de Dios. A pesar de la desobediencia de la humanidad, Dios se comprometió a mantener su pacto y a bendecir a su pueblo. La Biblia nos dice que el amor de Dios es más grande que el pecado, y su misericordia es eterna. 1 Juan 4, 8-10. El pacto con Noé es un ejemplo de la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Pero, ¿qué sucedió después de que Dios estableció su pacto con Noé? La bendición de Dios, un regalo inmerecido. La bendición de Dios es un tema central en la Biblia, y se refiere a la provisión y el favor de Dios hacia su pueblo.
En el caso de Noé, la bendición de Dios fue un regalo inmerecido que le permitió vivir una vida plena y fructífera. La Biblia nos dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Esta bendición fue un mandato y una promesa de que Dios estaría con ellos y les daría la capacidad de prosperar y multiplicarse. La bendición de Dios se manifestó de muchas maneras en la vida de Noé. La Biblia nos dice que Noé comenzó a ser labrador y plantó una viña. Génesis 9:20. Noé se convirtió en un hombre próspero y respetado en la comunidad, y su familia se multiplicó. La bendición de Dios también se extendió a la tierra. La Biblia nos dice que Dios bendijo la tierra y la hizo producir fruto. Génesis 9:1. La tierra se convirtió en un lugar fértil y productivo, y Noé y su familia pudieron disfrutar de sus frutos. La bendición de Dios es un recordatorio de la provisión y el cuidado de Dios hacia su pueblo. La Biblia nos dice que Dios es el que da el pan a todo ser viviente, y su misericordia es eterna. Salmos 136, 25. Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades, y su bendición es un regalo inmerecido. La bendición de Dios también es un llamado a la gratitud y la alabanza. La Biblia nos dice que den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 107, 1. Debemos agradecer a Dios por su bendición y alabarlo por su bondad y su amor. La bendición de Dios es un tema que se repite a lo largo de la Biblia. La Biblia nos dice que el Señor bendiga a ti y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te sea propicio. Números 6, 24-25. Dios quiere bendecir a su pueblo y hacer que prospere. La bendición de Dios es un regalo inmerecido que nos permite vivir una vida plena y fructífera. Pero, ¿qué sucedió después de que Dios bendijo a Noé y a su familia? La historia de los hijos de Noé. Un legado de fe y desobediencia. La historia de los hijos de Noé es un relato fascinante que nos muestra cómo la bendición de Dios se extendió a través de las generaciones. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, y cada uno de ellos jugó un papel importante en la historia de la humanidad. Sem, el hijo mayor, fue el antepasado de los semitas, un pueblo que se convirtió en el pueblo elegido de Dios. La Biblia nos dice que Sem, el padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet, engendró a Arphaxad. Génesis 10:21. Sem es importante porque es el antepasado de Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto, de Jesús Cristo. Cam, el hijo de medio, fue el antepasado de los camitas, un pueblo que se estableció en África y en partes de Asia. La Biblia nos dice que los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Génesis 10:6. Cam es importante porque es el antepasado de muchos pueblos africanos y asiáticos. Jafet, el hijo menor, fue el antepasado de los jafetitas, un pueblo que se estableció en Europa y en partes de Asia. La Biblia nos dice que los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Génesis 10:2. Jafet es importante porque es el antepasado de muchos pueblos europeos y asiáticos. La historia de los hijos de Noé nos muestra cómo la bendición de Dios se extendió a través de las generaciones. Cada uno de los hijos de Noé jugó un papel importante en la historia de la humanidad, y su legado continúa hasta hoy en día. Sin embargo, la historia de los hijos de Noé también nos muestra la realidad del pecado y la desobediencia. La Biblia nos dice que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Génesis 9:22. Cam desobedeció a su padre y se burló de él, lo que llevó a una maldición sobre Canaán, su hijo. La historia de los hijos de Noé es un recordatorio de la importancia de la obediencia y la sumisión a la autoridad. La Biblia nos dice que honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La historia de los hijos de Noé es un tema fascinante que nos muestra cómo la bendición de Dios se extendió a través de las generaciones. Pero, ¿qué sucedió después de la muerte de Noé? La muerte de Noé, un legado de fe y obediencia. La muerte de Noé es un evento significativo en la Biblia, ya que marca el fin de una era y el comienzo de una nueva generación. La Biblia nos dice que Noé vivió 350 años después del diluvio, y todos los días de Noé fueron 950 años, y murió. Génesis 9, 28-29. Noé murió a la edad de 950 años, lo que es un récord de longevidad en la Biblia. Su muerte fue un evento natural, pero también fue un recordatorio de que la vida es frágil y que debemos aprovechar cada día para servir a Dios.
La muerte de Noé también fue un momento de transición para su familia y para la humanidad. Su legado de fe y obediencia había sido transmitido a sus hijos y nietos, y ahora era su turno de continuar la obra de Dios. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación, y caminó con Dios. Génesis 6:9. Esta descripción de Noé nos muestra que él fue un hombre de gran fe y obediencia, que se esforzó por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La muerte de Noé es un recordatorio de que la fe y la obediencia son fundamentales para nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y que la obediencia es mejor que el sacrificio, 1 Samuel 15:22. La muerte de Noé también es un recordatorio de que la vida es un don de Dios, y que debemos aprovechar cada día para servir a Él. La Biblia nos dice que enséñanos a contar nuestros días, para que alcancemos sabiduría del corazón. Salmo 90 horas y 12 minutos. La muerte de Noé marcó el fin de una era, pero también fue el comienzo de una nueva generación que continuaría la obra de Dios. Su legado de fe y obediencia sigue siendo un ejemplo para nosotros hoy en día. Conclusión. La historia de Noé es un relato fascinante que nos muestra la fidelidad y la misericordia de Dios. Desde la creación hasta la muerte de Noé, vemos cómo Dios se comprometió a salvar a la humanidad a través de un hombre justo y obediente. La fe y la obediencia de Noé son un ejemplo para nosotros hoy en día, y su legado sigue siendo un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.